Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Buenos días, estimable audiencia del Financiero. Les saluda Tatiana Soto, periodista de la sección de Economía y Política de este medio. Gracias por estar con nosotros en este foro de impuestos sobre la renta. Iniciamos agradeciendo a Baker Tilly Costa Rica y al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, presentadores de este foro. Tenemos para conversar sobre este tema a nuestros panelistas invitados, que son Kevin Chavarría, presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, don Alberto Porras, que es el socio director de Baker Tilly Costa Rica, y Silvia Castro, consultora tributaria. Bienvenidos. Para hablar sobre este tema vamos a iniciar con las consultas. Don Kevin, la inicial la tengo para usted y es: ¿en cuánto variaron los montos exentos de los tramos 2024 en comparación con 2023? Bueno, los tramos exentos que existen, por ejemplo, en los salarios, pensiones y jubilaciones, que es una retención que se le hace a estos pagos que se hacen, variaron en 12.000 colones. Es decir, antes el tramo exento estaba en 941.000 colones. Ahora el tramo exento está en 929.000 colones. Es decir, hubo una baja. Eso quiere decir que más personas ahora van a tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el tramo se achicó y este tramo exento, pues lo que hace es que haya todas las personas que ganen menos de 929.000 colones estarían no pagando impuestos de renta. ¿Y solamente en asalariados o en los pensionados también hubo esa variación? Sí, esto aplica también para los pensionados, las personas que reciben una pensión, las personas que reciben una jubilación, que es un término ahí un poco diferente, pero para temas de impuesto es lo mismo. Ellos también, cada vez que reciban dinero, si reciben menos de 929.000 colones, no pagan impuestos. De 929.000 colones para arriba empiezan a pagar un 10% y así sucesivamente un rango de porcentajes. Okay, perfecto. Esta primera consulta es del tema de los tramos de renta. También a través de la conversación hablaremos sobre los créditos fiscales, personas físicas con actividades lucrativas, los tramos del gravamen y la aceptación de gastos deducibles. Todos estos temas básicos y súper importantes en lo que es el impuesto sobre la renta. La segunda consulta, don Alberto, quisiera hacérsela a usted: ¿por qué los tramos del 2024 bajaron, como lo dijo don Kevin, y cómo funciona esto? Porque un año bajan, quizás otro año pueden subir. ¿A qué se debe? Sí, esto se debe y está normado en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se establece que estas variables siempre se van a ajustar de forma anual. Y esto se ve por el tema del índice del consumidor o el tema de la inflación. Y sabemos que hemos tenido una condición de que no tenemos inflación, de hecho hemos tenido mejoría en este aspecto, entonces por ende se da una reducción del 1.20%. También complementando también a lo que indica don Kevin, también se varían tanto los tramos de todas las personas jurídicas con actividades lucrativas hasta los mismos topes de las tarifas que utilizan las empresas jurídicas, también varían ese porcentaje. Entonces también es importante aclarar que esto ya está normado, antes crecía porque teníamos inflación y iba ajustándose. En esta circunstancia tenemos un aspecto contrario y por ende se tienen que ajustar hacia la baja estos tramos. Okay. Entonces, si no crece el IPC, baja cada vez el monto y afecta cada vez a más personas. Correcto, entonces quiere decir que al bajar sus tramos exentos, quiere decir que va a entrar más personas a pagar un posible impuesto. Perfecto. Sí, ahí nada más importante, Silvia, ¿verdad? Y don Alberto, acotar que
estamos hablando en la parte de impuesto de renta al salario, ¿verdad? ¿verdad? Porque Sí. después podemos hablar de lo que es actividad lucrativa de persona física. Claro. Y no, nada más también sí, decir ahí que el Instituto Nacional de Estadística y Censo es la que hace este formulamiento que bien dijo don Alberto, ¿verdad? Y este año sí fue un menos 1.20. Claro, entonces estar atentos para saber cómo se mueve el IPC porque Que puede todos los años afectar va a cada vez cambiar. más. Sí. Sí, tal vez nada más aportar, o sea, todo esto data, ¿verdad? O sea, el fundamento legal es la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y también en el mismo Código de Normas y Procedimientos Tributarios se establece que la misma administración tributaria, porque están obligados por ley a hacer el ente que tiene que venir y establecer los nuevos tramos, particularmente para el 2024, para estos rangos que estamos en este momento, se dio una situación. Ellos por ley, según ese Código de Normas y Procedimientos Tributarios, tienen 10 días para estar comunicándose con las diferentes entidades que ellos consideran que pueden verse afectados. Particularmente por un tema de carrera, como dice uno muy popularmente, no se dio. No obstante, igualmente, como bien lo establece la ley, pues ellos tenían que comunicar, porque esto normalmente se tiene que hacer antes de que inicie el periodo fiscal, ¿verdad? Para poder hacer los cambios respectivos, particularmente con salarios, porque estamos hablando de las empresas y demás. Pero sí, eso fue lo que pasó, esa pequeña particularidad que se dio en estos tramos del 2024. Okay. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Hubo algún resultado negativo? No, Nada es más que no se sucedió dio la consulta. No se porque dio. lo que ellos tienen es un tema meramente de consultar a esos entes que puedan considerarse que tienen alguna implicación y demás, pero esa parte no se dio. Esto no es lo mismo que cuando se publican, ¿cómo es que se llama? Para todo lo que son las posibles reformas que se dan, que se comunican y que se tiene que hacer en la Gaceta, ¿verdad? En este caso, sino más bien esto es llegar y acercarse a esas entidades que puedan considerarse que puedan ser afectadas, ¿verdad? Eso como para dar esa pequeña particularidad. Y sí, como bien lo dijeron ellos, ¿verdad? El índice de precios al consumidor es el que va a establecer esto, el cual es un dato que da el INEC, ¿verdad? Y es efectivamente este año el 1,28%, que fue específicamente para el cambio que se dio, negativo. Negativo. Doña Silvia, aprovecho que tiene la palabra para preguntarle, esta situación del impuesto sobre la renta en lo que es asalariados, ¿es automático o yo lo tengo que declarar? Y también me gustaría en los demás, en pensionados y en los demás trabajadores, ¿cómo funciona también? Sí, con respecto a lo que es el impuesto al salario, inclusive lo que son los jubilados, este es un impuesto que tiene que retener el patrono o en ese caso, ¿verdad? El ente, en este caso la caja, ¿verdad? Que corresponde al pago de los jubilados, de lo que son las pensiones. Entonces, ellos tienen que cambiar en su sistema inicios del periodo fiscal, en ese caso, digamos, para enero de 2024. Ellos tienen que hacer los ajustes en sus programas de planilla para poder hacer este cambio. Entonces, ellos son los obligados a retener ese impuesto y ahí genera una responsabilidad solidaria. ¿Qué pasa si una empresa, por A o por B, no hace esa modificación para el salario del mes de enero? Si bien es cierto, el contribuyente es el asalariado, ese colaborador que recibe su salario, valga la redundancia, lo cierto del caso es que si la administración tributaria llega y revisa y se da cuenta que ese mes de enero quedó con la tarifa del año pasado, entonces le va a cobrar a esa empresa el impuesto dejado de pagar, dejado de recibir, que ya la empresa tendrá que ver cómo coordina con su colaborador ese cobro adicional, eso es otra cosa, pero tiene que pagar esa diferencia más todo lo que son los accesorios, que en este caso es el interés, que en este momento, en este semestre está en un 10%, lo que es la mora, ¿verdad? Que es 1% por mes o fracción de mes, hasta un tope de 20%, si fuera el caso que ellos vienen y lo identifican, ¿verdad? Entonces, bueno, y las sanciones que pudieran eventualmente hacerse, que es la de un 50% de lo dejado de pagar, o un 100% o un 150%, considerándose falta leve, 50% de lo dejado de pagar, 100% falta grave y 150% falta ya muy grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es importante decirlo, en ese impuesto al salario, que es una retención, al igual que en el IVA, se considera que es una falta grave, o sea, 100% de sanción, por el tipo de impuesto al que se refiere. Pero entonces, pasa eso, una empresa no lo hace bien, puede ser que yo trabajador tenga que entonces pagar eso, aunque no fue la culpa, fue del patrono.
no fue su culpa, el patrono tendrá que dar el primer paso y pagarle a Hacienda, pero ya el patrono le va a empezar a decir, mire Tatiana, yo a usted no le retuve, fue mía culpa, yo necesito retenerte esto porque es tu impuesto, ese es un impuesto suyo. Entonces sí puede pasar eso, pero a quien le cobra la administración tributaria es al patrono o en este caso, digamos, a la caja. Tatiana, es por eso que es muy importante que las personas, empresarios, emprendedores que quieren comenzar un negocio o que ya están con un negocio tengan la colaboración de un contador privado. Porque vea usted que lo que menciona doña Silvia Castro, todo esto es muy técnico, es muy laborioso. Y muchas veces las personas ni se dan cuenta que tienen que hacerlo y después le llegan las multas que está hablando Silvia. En cambio, con la ayuda de un contador privado, el empresario puede hacer lo que mejor sabe hacer, que es fomentar su creatividad, hacer sus buenos negocios, y detrás tiene un contador que le ayuda a controlar todo esto, a presentarlo, a estar al día y que esa persona pueda dormir bien. Perfecto. Sobre esta misma pregunta, entonces, asalariados y jubilados es automática la reducción, pero ¿y en los trabajadores que tienen actividad lucrativa? Ah, bueno, pero es que entonces ahí tenemos una combinación, ¿verdad? Lo que es el salario y jubilación, los entes que le vayan a pagar esto tienen que hacer la retención, pero una persona física con actividad lucrativa y que además sea asalariado, ¿verdad? Tiene que considerar que lo que es la parte del salario va igual. O sea, su patrono le habrá de retener el impuesto si corresponde, ¿verdad? Y demás. Pero por la parte de la actividad lucrativa, y vamos a dirigirnos hacia la cédula del impuesto a las utilidades, tendrá que considerar que su cálculo, esa exención que como persona física con actividad lucrativa tiene, ya no puede utilizarla en el mismo tramo que se establece en este reglamento, este decreto que se actualiza todos los años. ¿Por qué? Porque no existe la doble exoneración. Ya sufrió una exención como asalariado. Ya tiene que restar lo que gozó de exoneración en el salario, lo restará de la exoneración de persona física con actividad lucrativa. ¿Por qué? Porque ya esa partecita ya no va a gozar. Pudiera ser, yo siempre doy un ejemplo de una persona que gana 100,000 colones en el mes. 100,000 no llegamos a los 929,000 que están a partir de ahí está grabado, pero esos 100,000 por esos 12 meses, ya ese, ¿cómo es que se llama? Ese 1.200.000 ya no lo va a gozar en esta exención que son actualmente 4.120.000. 4.127.000. 126.000, sí, no voy a acordar el monto exacto, pero esos 4 millones ya no va a gozar. Entonces, ¿cuál va a ser su nuevo rango a nivel de exención de persona física con actividad lucrativa? Vamos a decirle 4 millones menos ese millón, para poner números cerrados. Su nueva exoneración va a ser 3 millones. A partir de ahí es donde va a calcular su impuesto sobre la renta. Eso es lo que sí tiene que saber que no lo va a hacer, ¿verdad? Ya eso le pertenece a él cuando él declare anualmente. Espero que estén tomando nota porque todos esos cálculos y todo, o que estén apuntando el nombre Sí, de nuestros invitados para que los contacten. Es muy técnico, pero no, hay que tomar en cuenta algo. En el formulario D101, que es donde me estoy dirigiendo en este momento de renta, de lo que es la cédula de utilidades, ahí aparece una casilla donde uno tiene que marcar y poner el monto de ese salario. No es que le suma, es que le va a utilizar para saber cuánta es la exoneración y automáticamente se hace. Lo que pasa es que yo, como buena contadora, ¿verdad? Creo que en ese aspecto nos llevamos bien. En ese paso, uno siempre hace los cálculos antes de ir a un sistema para saber que efectivamente es el monto. Y con respecto al contacto, nosotros representamos al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y en realidad no es a nosotros que nos tienen que contactar, sino que siempre muy cerca suyo, en cualquier lugar de Costa Rica va a haber un contador privado. Es cuestión de preguntarle a un familiar, a un amigo, ¿conoce algún contador que esté cerca mío? Y ahí lo va a encontrar. Apoyando lo que indica Kevin, es muchas personas de vez en cuando llegan a la administración tributaria y manifiestan desconocimiento. Yo no puedo manifestar desconocimiento de la ley. Una cosa es tener desconocimiento y otra cosa es no querer investigar. Por eso es importante quiénes son los que actualmente están constantemente en actualización.
tanto los contadores públicos como los contadores privados, y por ende instamos, igual apoyo la moción de Kevin, es de siempre buscar a esa persona que te ayude a evitar esos incumplimientos, esos temas engorrosos que al final le pueden contraer mucha erogación a esos posibles patronos o esos posibles trabajadores independientes. Sí, perdón. No, adelante, él estaba con Alberto. Okay. Bueno, es que no sé si iba ya a cambiar de tema. Iba a hacerle una consulta a don Alberto, pero podemos continuar con esta. Bueno, para cerrarlo nada más entonces, sí, claro. ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que los espectadores, ¿verdad? Como bien lo explicó Silvia, porque ella explica demasiado bonito, a mí me encanta cómo ella explica, entendamos que sí, que están, vean esta mano, los asalariados, los pensionados y los jubilados, recibiendo su dinero por su trabajo o por su pensión. Pero cuando ellos, además de eso, deciden emprender, ya sea como servicios profesionales o alguna cuestión, como persona física, a este lado, tienen dos ingresos, tienen dos actividades, una dependiente y otra independiente. Entonces aquí habíamos hablado que había un dinero exento de 929,000 colones, pero aquí también hay una base exenta por su actividad lucrativa, por los productos que vende, de 4,127,000 colones. Entonces, lo que Silvia explicaba es que no puede dos veces tener dos bases exentas. Como ya la tuvo aquí, entonces dígale a su contador cuánto fue lo que tuvo aquí. En el caso de Silvia dice, bueno, si ganó 100,000 colones por mes es 1,200,000. Entonces ese 1,200,000 se come en 1,200,000 los 4,127,000 colones que tenía exentos. Si recibió 1,000,000 de colones, sería 12 millones de colones. Y esos 12 millones de colones se comen totalmente la base exenta aquí. Entonces aquí empieza a pagar desde el primer colón. Claro. Eso era. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora a don Alberto, sobre los créditos fiscales, hablemos de este punto. Explíquenos un poco en qué consisten y existe un límite para que yo pueda aplicar a los créditos fiscales en este impuesto sobre la renta. Sí, existen los beneficios de los créditos, en este caso de condición familiar, que sería el cónyuge. En este caso no se puede aplicar más de un cónyuge, ¿estamos? Entonces, en este caso se puede aplicar solamente el derecho a un cónyuge. En el tema de hijos no hay ninguna limitación, pero siempre que sean reconocidos a nivel legal del registro y que primero hay una condición, hasta 18 años, ya posteriormente 18 a 25 años, siempre que estén estudiando y no estén laborando, sino ya esos hijos que entran en esa condición ya como trabajadores, ya no podría yo aplicar ese crédito dentro del cálculo correspondiente. Entonces, en este caso, para responderte a la pregunta, un cónyuge, y en el tema de los hijos, siempre una condición menores a 18 años, si tiene 3 hijos, se va a aplicar los 3 créditos, y si tenés hijos mayores de 18 a 25 años, siempre que no estén laborando y estén estudiando, puedes aplicar ese beneficio también en ese rango de edad. ¿Y cuánto es el monto que me descuentan? En estos momentos son 20,000 por hijo, por año. Y 31,000 por cónyuge. Claro, cuando don Alberto dice por cónyuge nos referimos a que o se lo aplica a este cónyuge o el otro cónyuge, ¿verdad? No es que exacto. Usted pueda tener varios cónyuges, ¿verdad? Y si estamos hablando del tema salarial, tendría que tomar esos 2 montos, dividirlos entre 12 y solo aplicarme la deducción de un mes. Sí, aproximadamente son 2,200, un poquito más, aparte del cónyuge, y 1,700, 1,900 por ahí anda la parte del hijo. O sea, ¿por qué mencionar los montos? Porque cuando uno habla de créditos fiscales, ocasionalmente uno dice, bueno, y sí, es un monto, un crédito va directo a lo que usted tiene que pagar de impuesto de renta. Lo que pasa es que 929, bueno, hablemos de 930,000 colones, que ya estaría grabado mensualmente, 1,700, 2,200. O sea, son montos ínfimos. De hecho, ya para otro tema, ¿verdad? Vendrán el tema de cuando se pretendió hacer todo lo de los proyectos de renta global, que ya los montos ahí cambiaban, ¿verdad? Ya hablábamos de 8,100,000 y resto y demás. Pero cuando hablamos de 2,000 colones, de 1,000 y resto de colones, yo tengo, por ejemplo, clientes que a veces me dicen, mira, nosotros no nos complicamos, nosotros simplemente les avisamos, nosotros no vamos a dejar eso. Eso es un derecho que tiene el colaborador. Lo que pasa es que es tan ínfimo el monto que no se siente, me explico, porque cuando hablamos,
por ejemplo, lo que decía Kevin ahorita, los 26,000 colones para la parte del cónyuge anual. Eso es un crédito fiscal que la persona física con actividad lucrativa lo puede rebajar. Pero ojo, si ya se lo rebajaron en la parte de salario, ya no lo puede rebajar en la parte de la actividad económica. Y también lo que mencionaba, eso es importante señalar, que no solo el tema del cónyuge, ¿verdad?, sino el tema de los hijos. O sea, usted tiene que enterarle, si su esposo y usted tienen hijos y los dos están, digamos que siendo afectos con el tema del impuesto al salario, usted tendrá que informar en su empresa que a su esposo ya le están haciendo ese rebajo, ¿me explico? O sea, y esas cosas, si yo las veo en la práctica, no se da. ¿Por qué las empresas de vez en cuando no lo aplican? A pesar de que, como bien lo explica Silvia, que es un derecho de las personas. El tema es que como yo como patrono tendría que pedirle constancia de matrimonio, las constancias de sus hijos, para poder yo aplicar. Entonces quiere decir que yo internamente tengo que empezar a hacer un procedimiento para poder aplicar esos rebajos dentro de la condición del cálculo del impuesto al salario, o en el caso de la pensión. Que son 1.730 colones al mes, que es lo que dice Silvia, que es muy bajo. Y me confundo un poco, estos menos de 2,000 colones, 1,700, 1,300, pero al principio me dijeron 20,000, 30,000. Es que esa era una anual. condición anual. Ah, ok. Sí. Entonces, digamos, si hoy estoy en un tema salarial, pongámosle, ganamos 950,000 colones, tomamos los 950, le restamos el tramo exento y calculamos un 10%. Entonces, pongámosle que le dio 6,000 colones el impuesto. Entonces, yo a esos 6,000 colones le rebajo la porción del cónyuge y le rebajo la porción de los hijos. Entonces, me da un neto y a eso es lo que yo le tengo que ir a rebajar al monto del salario. Y entonces en la práctica casi no se aplican No. estos créditos, ¿o sí se aplican? No, sí se aplican. Sí se aplican porque sí se aplican, pero que sí hay sus excepciones donde, como te digo, yo tengo un caso Exacto, particular que me dicen ellos, y ellos son una empresa bastante grande, y me dicen, no, mira, nosotros no nos complicamos. Yo, pero vea, no, es que Silvia, y es precisamente esto que está diciendo Alberto, o sea, es que usted tampoco, es que si usted va a rebajar algo el impuesto, usted, y hablemos de cualquier impuesto, usted siempre tiene que saber que lo más importante es tener el respaldo, y el respaldo fehaciente. Porque si usted no lo tiene, a usted es a la que le van a cobrar esa diferencia. Y eso en todos los casos con los créditos, cuando hablemos de créditos, siempre tenemos que pensar en eso. Entonces muchas veces la empresa dice, no, mira, y es una decisión y lo informan. Yo por lo menos siempre les digo, bueno, ya, por lo menos informen, porque a pesar de que yo soy asesora fiscal, no tengo que ver con la parte de salarios, yo les recomiendo siempre como ese paso más, ¿verdad? Cuídenlo porque eso es un derecho que tiene el colaborador y bien lo puede hacer. Y no deja de ser un costo administrativo Sí, es que- alto hacer todo esto. Sí, ¿verdad? imagínese una planilla de 700 personas. Ajá. Claro. Entonces, debería que tener una persona dedicada a velar por el tema de los créditos fiscales. Y vamos a lo siguiente, no es que estamos instando a que no se realice, No, es no. que para las empresas también se vuelve un trabajo operativo estar pidiéndole a esta persona, mira, dame tu certificación de matrimonio, dame la certificación de tus hijos, me puedes decir si tu cónyuge aplica o no aplica. Entonces se vuelve una logística interna de la compañía en el cual se ve un poco difícil porque le dice la empresa, yo no voy a invertir en una estructura así para poder controlar el tema. Entonces, de vez en cuando empresas toman este tipo de decisión, correcto, no correcto, ahí está, pero como lo indica Kevin y Silvia, es un derecho de la persona que está laborando. Sobre esto que me menciona, es un derecho y quizás alguien que nos está viendo dice, bueno, es un derecho, yo quiero saber cómo aplico ese derecho, ¿verdad? Usted me mencionaba la constancia, me mencionaba decir si el cónyuge aplica o no, pero me los podría desglosar por si alguien está haciendo un checklist de quiero llevar Claro. esto y esto y Claro. esto para presentárselo a mi patrono. Sí, digamos, primero tendría que ir un tema de constancia de matrimonio, luego las constancias de la cantidad de hijos que tiene, que sean menores de 18 años, ya le expliqué que cuando entremos a un tema de 18 a 25 años, tendría que ir a solicitar una certificación de la universidad donde me diga que está estudiando y en esta condición, y también una carta de la otra empresa donde indica que no se le está aplicando o sí se le está aplicando los créditos fiscales. Acercarse al Departamento de Recursos Humanos con esa documentación y pedir que por favor
les asistan con la aplicación de estos créditos fiscales al impuesto que les están reteniendo en forma mensual. Y esas certificaciones se pueden solicitar por el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y esas las certificaciones, uno las puede mismo solicitar para las de poderla matrimonio. dar. Exacto, y esas las de los hijos también. Entonces, con esa información se la podría dar y eventualmente, tema de que usted lo está aplicando, yo no, o que yo no lo estoy aplicando para que usted lo aplique, y creeríamos bien que con una declaración jurada. Hay muchas veces, Tatiana, donde uno en temas tributarios, para efectivamente demostrar algo, uno tiene que pensar en cómo voy a por lo menos a satisfacer eventualmente la visita de un auditor, hacer un documento que sea fehaciente, siempre menciono esto, y bueno, ¿por qué? Porque no tenemos algo específico, bueno, no sé, algo que usted tenga que declarar, una declaración informativa. No quiero que la tributación vaya a decir, ay, sí, una declaración informativa, pero es que también, como los montos son ínfimos, entonces realmente no hay tal vez tanto un perjuicio fiscal, porque más bien es, si no se lo aplico, entonces más bien que el impuesto es mayor, el que le va a enterar al fisco, ¿cierto? Pero siempre en estos casos uno tiene que ir tratando de velar por qué documentación física o en este caso igual puede ser hasta firmas digitales y demás, pero algo que sea formal, más bien esa era la palabra, que sea una documentación formal que eventualmente yo pueda satisfacer a un auditor si vienen y me revisan. Eso mucho, digamos, impuesto al salario, en las empresas de zona franca revisan mucho la parte tributaria, revisan mucho lo que son zonas francas, entonces esas empresas específicamente tener muchísimo cuidado en eso. ¿Por qué? Porque es al final el impuesto que sí estarían pagando eventualmente. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? Porque al final la carga de la prueba la lleva el patrón. Así es. Yo soy el que tengo que demostrar, porque si yo no lo demuestro, Hacienda me lo va a ajustar. Entonces, por eso es importante que esta documentación esté en la organización. ¿Por qué? Porque, como lo reitero, la carga de la prueba la tiene el patrón. Ahora bien, ahora que estamos hablando de créditos fiscales, hay un escudo fiscal ahí muy interesante que hay para personas físicas con actividades lucrativas, que es lo que estamos hablando, y es el tema de que incluso esto debe ser una pregunta que haga el contador a la persona cuando hace el cierre, que es el siguiente. Tatiana, ¿tiene usted alguna pensión complementaria que usted esté pagando por voluntad propia? Si la respuesta es sí, entonces esos pagos que usted está haciendo a esa pensión complementaria los podría utilizar como un escudo fiscal en el tanto de un 10% de sus ingresos de ese año. Entonces eso que también, no supere el 10%, sí. que no supere el 10%, también lo mismo, muchas personas no lo aplican, ¿verdad? No lo aplican y otros lo aplican mal. Muchos exceden ese 10%. Vamos a ver. No hay un balance. Es que Ay, son güey, temas pucha. buenísimos el tema este que trae a colación Kevin, porque sí, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? La pensión complementaria, el monto que uno paga mensualmente como colaborador, puede ser deducido de la base imponible para calcular el impuesto al salario, no del impuesto que uno ya le calcularon para el impuesto al salario. ¿Qué es lo que pasa? En muchas revisiones que uno hace, lo rebajan como un crédito, pero es a la base imponible. O sea, si yo gano 100, es a esos 100 a los que hay que rebajarle ese monto de la pensión mensual, y sobre ese resultado es sobre lo que vamos a calcular el impuesto, ¿sí? Y no puede exceder ese monto mensual en un 10% al monto de ese ingreso. O sea, esos 100, yo no puedo pasar más de 10. ¿Que son 5 lo que me rebaja? Pues no tema, rebajo los 5. Pero si son 10, son 15, solo hasta 10 puedo hacer. Igualmente, eso es un cálculo que en el tema de salarios le tiene competencia a la empresa, al patrón. Él es el que tiene que hacer ese rebajo en ese tema de ese impuesto. Y ese cálculo tan técnico, ¿verdad? Sí, porque vieras que es de verdad, o sea, en revisiones que uno hace, pues uno hace las veces de un auditor tributario, ¿verdad? Dicen que es mejor que llegue uno y uno Que lo haga llegue antes. primero usted. Sí, ahí es donde uno se da cuenta de esos casitos. Porque, no, pero es que es un crédito. No, no es un crédito. Un crédito sí, efectivamente, es cuando yo rebajo directo al impuesto, pero la forma de cálculo es a la base imponible de ese monto, o sea, el salario. Nada más para tomarlo en cuenta. Y en el D101, ¿verdad? De actividades lucrativas también hay, incluso hay un espacio, hay una casilla especial para colocar el monto que tiene que ver con este tipo de pensión que las personas están pagando.
Y vieras que sí hay muchos que lo hacen. Sí. Hay bastantes que lo hacen. ¿Y qué tiene que tener la empresa? El documento donde está pagando dicha persona. Todo en orden. Es que por Es eso que le digo, la carga de la prueba. Exacto. No puedo yo aplicar algo de forma verbal. O sea, yo no le puedo llegar a decir, me crea Kevin, yo estoy pagando una pensión complementaria. No. El deber ser es yo entregar el documento donde demuestre cuánto es lo que estoy pagando de pensión complementaria. Si usted financieramente se desnuda, por así decirlo. Y compañeros, yo no sé si es momento de hablar también del 25%. Creo que está más adelante. Está más adelante. Pregunta. Ok, perfecto. Perfecto. Don Kevin, aprovecho que también tenía la palabra para seguir hablando de las personas físicas asalariadas y que tienen que presentar, o pagar este impuesto sobre la renta. Me hablaban al inicio de a lo que se expone un patrono si no hace bien el cálculo, las multas, las moras. Pero en el caso de estas personas físicas asalariadas, si no lo hacen bien o lo omiten, ¿a qué se exponen? Bueno, como lo explicó Silvia, en realidad pues es un tema solidario. En realidad la retención que se le hace por conceptos de este impuesto que se le debe trasladar a la administración tributaria es responsabilidad del patrono. Entonces, al patrono es el que le van a notificar. Sin embargo, el asalariado también en algún momento tiene que decir, vea, no me están rebajando el impuesto de renta, debería avisar. Pero realmente es una responsabilidad del patrono y yo creo que Silvia tenía más información sobre eso, ¿verdad? Perdón, y en el caso de trabajadores independientes, ¿cuál sería a lo que se exponen? Bueno, en el caso de trabajadores independientes, cuando no se aplican esta exención que ya utilizó y se la vuelve a aplicar, entonces la administración tributaria tiene un control cruzado con la Caja del Seguro Social y automáticamente, debido a la minería de datos que ellos utilizan, ya desde hace más de 5 años, ellos envían un correo diciéndole, Tatiana Soto, usted no se aplicó en la casilla 46 bis la sumatoria, digamos, de la exención que ya usted utilizó en el salario y tenemos información y le ponen y todo, que usted trabaja en el financiero. Entonces vemos que usted ya tuvo una aplicación de la exención. Entonces le calculan la diferencia de cuánto es, más los intereses y la posible multa. ¿Y la multa en cuánto se estima? Bueno, con respecto a la multa, podría ser medio salario base, podría ser si usted lo hace voluntariamente, sería menos. Pero bueno, ahí con respecto a eso, Silvia sí tiene más información más detallada. Sí, la sanción, vamos a ver, bueno, primero los intereses, ¿verdad? Que es, de acuerdo con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se establece que en este momento tenemos un 10%. Eso es una tasa anual de interés, que en este semestre es en el que está vigente. Después tendríamos la mora, que es un 1% por mes o fracción de mes. Entonces, si han pasado 12 meses, prácticamente estamos hablando de un 12% solo de mora. Que efectivamente lo que dice Kevin, eventualmente si usted lo hace pues inmediatamente y demás, ¿verdad? Porque estos son avisos, no son tanto notificaciones, entonces te podría aplicarse un descuento del 80%, eso quiere decir que estarías pagando ese 12%, digamos, menos un descuento de un 80%, ¿sí? Entonces 20%. Después de eso, es lo que hay que saber, ¿verdad? Es que si usted, por ejemplo, ya entra en una fiscalización, ahí es donde sí podríamos empezar con las sanciones del 50, 100 o 150. Pero si estamos hablando de meramente que es un aviso que te llegó por correo, inclusive uno siempre tiene que estar en el ATV como persona independiente y cualquier contribuyente tiene que estar muy al tanto de lo que aparece ahí en el buzón electrónico, en el porque correo interno. Ahí en el buzón electrónico cuando uno entra a ATV, ahí están los avisos, mire, señor contribuyente, y además por correo electrónico que también le pueden llegar ese tipo de avisos. Cuando ya se habla de una notificación por parte de la Administración Tributaria, una actuación como tal de fiscalización, ahí es donde sí vamos a poder estar hablando de las sanciones que mencionaba al inicio, 50, 100 o 150. Y ahí es donde tenemos que tener cuidadito. Entonces abro paréntesis cuadrado y les recomiendo muchísimo esto a las personas físicas con actividad lucrativa, a los contribuyentes, personas jurídicas.
recuerden actualizar y mantener actualizado ese correo electrónico que está en el RUT, en el D140, de que es modificación, inscripción y desinscripción. Ahí siempre tener actualizado el correo, porque ¿qué problema sería que nos estén avisando y nosotros no atendemos? Ya después va a ser peor la sanción, ¿verdad? Porque la sanción es ya un monto más importante. O sea, y no es excusa decir, es que cambié el correo, no me llegó la notificación. No, hoy a las 7:30 de la mañana, cuando ella lo pueda estar viendo, se va a acordar, estábamos revisando una situación que pasó por un tema particular, el correo no llegó, y cuando yo le dije, no, usted va a mandar este correo, y usted va a decir, y me dice, sí, pero eso sí, revise que el correo que tiene en el RUT es, Silvia, no, tenía un errorcito. Esas cosas son importantes. Entonces, para que en esos avisos siempre llegue, ahí no hay que esconderse, ahí tiene que tener el correo correcto, porque más bien nos podemos ayudar a que incluso nos puedan dar un descuento en lo que es mora, eso particularmente, o en las sanciones eventualmente, pero sí se va a ver que tenemos el correo electrónico bien. Entonces, eso sería para su primera pregunta. La respuesta es un 1% además del interés, y eventualmente fiscalizaciones, entran sanciones. Perfecto. Don Alberto, también quisiera hablar sobre las deducciones, los gastos deducibles, más bien. Para que la audiencia sepa, también existe, pero hay que seguir unos lineamientos, no todo entra, pero también cómo funciona. ¿Qué son estos gastos y cómo los puedo aplicar? Ok, digamos, en el caso de aplicar los gastos, si estamos hablando de trabajadores independientes, primero lo que tengo que enfocarme es pedir las facturas electrónicas a nombre ya sea de la persona física o de la persona jurídica. Depende del modelo que esté utilizando para tributar. Entonces tiene que llegar a esto un correo electrónico. ¿Para qué? Para tener esos respaldos. Recuerde que ahora son 3 archivos lo que van a estar llegando al correo electrónico, los cuales son los soportes para yo poder determinar que son gastos deducibles del impuesto. Pero antes de eso, primero tiene que cumplir un estribito, en el cual es que sean justos, necesarios y pertinentes para la producción de ingresos. Entonces, cuando a mí me preguntan, mira Alberto, es que hoy me voy a comprar un traje entero, porque necesito, voy por una reunión, me voy a comprar un traje entero, entonces lo primero que tengo que hacer, esa factura de ese traje entero, tengo que hacerle la pregunta, ¿usted es justo y necesario para la producción de ingresos? Puede ser que la respuesta sea no, entonces al ser no, es un gasto no deducible. Pero si me dicen, mira Alberto, es que resulta que tengo que comprar las remas de papel porque tengo que imprimir los informes, entonces ese papel tengo que pedir la factura electrónica a nombre de la persona contribuyente y lo puede aplicar como un gasto deducible. También dentro de la condición de los gastos deducibles, aplica el derecho de poder aplicar un 25% de tus ingresos sin necesidad de soportes, de acuerdo al artículo 8, inciso S, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se da ese beneficio que usted puede aplicar un 25%. Pero también ahora hay 2 fallos del tribunal, porque antes estaba solo asociado a personas físicas de asesoramiento, de ciertos servicios profesionales. Ahora el Tribunal Fiscal Administrativo emite 2 fallos, donde que es el beneficio, 25% también lo pueden aplicar personas físicas, indiferentemente de su condición, si son servicios profesionales o asesoramiento, o entidades jurídicas. Ya hay 2 fallos donde dice, pueden también aplicarla a ambas estructuras, el 25% sin necesidad de documentos. ¿Cómo funciona esto del 25%? Sí, por ejemplo, yo tengo 10 millones de colones, mis ingresos anuales, entonces vengo y le calculo el 25% y lo incluyo en una casilla, en la declaración de 101, como otros costos y gastos deducidos por ley, y los incluyo el 25% de los 10 millones, en este caso 2.500.000, y al final mi base imponible queda de los 10 millones menos los 2, quedan 7.500.000 y a eso le hago el cálculo del impuesto correspondiente. Ah, sin hacer el filtro de este traje me servía para la producción. Exacto. O no. Sí, Wow. porque pueden haber ciertas actividades que tal vez sus gastos sean menores a ese 25%, entonces podría utilizar la aplicación del 25%. Pero cuando tengo gastos que son mayores a ese 25%,
debería aplicarse el criterio de las facturas electrónicas. Ok. Hablaba al inicio, bueno, de personas trabajadores independientes y también los asalariados. En el caso de los pensionados, ¿también se pueden hacer gastos deducibles o no? Es que al final es un impuesto directo, porque eso se considera que es un impuesto único definitivo a la hora de que yo calculo el impuesto al salario, porque es directamente a la base. Yo no le hago una deducción. A la única deducción es la de las pensiones complementarias. Fuera de eso, yo no le puedo ir, imagínese, llevarle las facturas al de planilla, al de nómina, decirle al salario, rebaje. No, ya eso no puede aplicar un beneficio de gasto. Solamente aplicaría para los trabajadores independientes o personas que estén con una estructura de una sociedad jurídica. Actividades lucrativas, personas físicas con actividades lucrativas. Lo conocido por el impuesto a las utilidades. Pero sí, muy claro, ¿verdad? Eso que dice Alberto, o sea, ese 25% es sin comprobantes para efectos del impuesto a las utilidades. Como los impuestos hay que verlos de forma integral, no podemos olvidar que para efectos del IVA, sí necesita los documentos de respaldo. Ahora, eso es importante decirlo porque llegan muchas preguntas donde uno, y es eso precisamente, no, mira que está 25%, pero yo no tengo que tener comprobantes, entonces para el IVA, bueno, entonces el IVA, si cobras 100 y cobras 13, los 13 exactos se lo vas a trasladar al fisco, lo que recaudaste se lo trasladarás, lo que hayas pagado de tus adquisiciones, de lo que necesitabas para poder prestar tus servicios grabados con el IVA, no. Entonces ahí hay que tener como ese cuidadito. Para efectos del impuesto de la renta existe esa posibilidad de ese 25%, ¿eso qué quiere decir? Que sobre 75% estaríamos calculando el impuesto. Esa partecita ruda, ¿verdad? Porque es un 75%, o sea, estás marginando un 75%, eso es lo que significa. Y por otra parte, teniendo eso, además de que estamos calculando eso, si descuidas la parte del IVA, entonces también no te estás aplicando IVAs crédito por no tener comprobantes, porque es que es usual que lleguen esas preguntas a uno y entonces uno les dice, no descuiden una cosa, está bien si lo vas a hacer así, sepa la implicación, pero por el IVA no lo descuides, siempre pide esos documentos, que es tan importante tener estos respaldos, porque esa factura electrónica, como bien lo decía ahora Alberto, ya ahora no es una factura la que nosotros veíamos antes del, ¿qué fue? Cuando ya fue masivo, fue como en octubre, noviembre de 2018. 2016 fueron las primeras que se implementaron. Pero veíamos una facturita y la fácil de lectura, ¿verdad? Con su código y demás. Ahora son 3 documentos, fijo. ¿Y que la administración tributaria ya tiene toda esa información? No, señor. Usted es el dueño de esa información. Y aunque hablamos de 4 años de prescripción, según Código de Normas y Procedimientos Tributarios, igualmente el mismo código establece que tienes que conservar 5 años dichos comprobantes. Y ya son esos 3 documentos de una sola factura. La factura PDF, que es ¿cómo se llama? La gráfica, la presentación gráfica, la bonita, la fácil de entender. La L8 XML, que es la sábana de información, que es la misma factura, y la otra el mensaje de Hacienda que fue recibido. Que inclusive yo siempre les digo, chequéense en unos mensajitos por ahí, porque ahí siempre va a aparecer si es código 1, código 2 o código 3 del mensaje. Si fue código 3, entienda que esa factura no es autorizada, porque me ha pasado. O sea, yo me meto como en esas cosillas ahí chiquitas y es interesante, o sea, uno sí se las encuentra. Mira, que hay sistemas que avisan si la factura fue rechazada por Hacienda, sí, pero hay otras que no. Entonces, por eso es importante ser tan minucioso y hacer ese tipo de revisiones que uno como contador bien puede hacer, o como la persona encargada en la facturación, ¿verdad? Si uno tuvo facturas por régimen simplificado, ¿lo puedo pasar? Va a tener que hacer un procedimiento adicional, porque va a tener que tomar la factura de régimen simplificado. Si es la factura impresa, va a tener que ingresar a su sistema de factura electrónica, ir a la sección de factura de compra y cargar esa factura para que sea deducible. Pero usted que está adquiriendo. Exacto. Yo. Igual hoy el régimen simplificado puede inscribirse como emisor receptor no confirmante y puede igual emitir la factura electrónica, porque esa fue una forma para que no muriera en aquel entonces el régimen simplificado, porque imagínate una empresa que estaría adquiriendo esto y que 10, 15, 20, o sea, poner a una sola persona para que haga todas las facturas electrónicas de compra. Entonces al régimen simplificado se le dio esta oportunidad, pero todo tiene que ser con factura electrónica, sea la que yo emito o la que yo emití por la adquisición de lo que yo estoy haciendo al régimen simplificado. O sea, sin factura no hay gastos deducibles.
Correcto. Las 3 condiciones son esas, Sí, útil, necesario. Y que sea factura electrónica, no tiquete electrónico. Porque el tiquete importante. Electrónico no lo voy a poder deducir. Cierto, muy importante No, eso. por eso tienes que, porque en estos momentos existen diferentes tipos de instrumentos para emitir una venta. Si es que o recibir una compra, puede ser que me den una factura de exportación, que en este caso habría que ver el tipo de condición que estoy adquiriendo, o la otra es la factura ya electrónica o etiquete electrónico. El etiquete electrónico no me va a servir para deducir en el impuesto sobre la renta. ¿Es fácil de diferenciar visualmente? Sí, por lo general Lo dice. etiquete electrónico, factura. Ah, ok, no hay pierde. Son el mismo formato, pero el comprobante es diferente. 2 puntos. Esto que menciona don Alberto es muy importante. Antes era un grupo selecto el que podía utilizar el 25%. Ahora lo ampliaron. ¿Por qué? Porque como dice doña Silvia, pues es un buen negocio para el gobierno que la gente pague sobre un 75% de los ingresos. Es un margen de ganancia. Es un gran margen de ganancia, ojalá todo el mundo pagara así. Y con respecto a lo que es el estribillo que mencionó Alberto, en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en la Comisión de Consulta Técnica, hicimos un estribillo más grande, Alberto, y Silvia, hicimos una cantaleta. ¿Por qué? Porque tomamos de diferentes sectores de la ley, no solo el artículo 7, cosas que nos permiten que el gasto sea deducible, porque son varias. Entonces lo que hicimos fue, la cantaleta dice sí, son gastos deducibles aquellos que son útiles, pertinentes, necesarios y proporcionales al giro del negocio, que además de eso tienen un nexo de causalidad en los ingresos presentes o en los ingresos futuros, que estén amparados bajo comprobantes electrónicos o si no, bajo comprobantes permitidos por ley como lo es régimen simplificado o régimen especial agropecuario, que además de eso, si le aplica que se le hayan hecho las retenciones de ley, que son retenciones que ya incluso hemos hablado, y además de eso, si el pago fue hecho en efectivo, que no supere 3 salarios base, y para finalizar, que si fue hecho con una empresa vinculada, es decir, con una empresa hermana, se respete los lineamientos de valor de mercado, es decir, precios de transferencia. Entonces, todo eso que hablamos allí, sí tiene totalmente, paso por paso, detalles que se tienen que respetar. Perfecto. Me nace una consulta y supongo que también en la audiencia, si me nació a mí, puede ser que más personas tengan esta duda. Mencionaba de que los gastos deducibles tienen que estar vinculados a mi actividad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pensaría yo que también puede ser de interpretación, porque ¿qué pasa si yo trabajo cerrando negociaciones y tengo que ir a reunirme con personas muy importantes y gasto un dineral en el traje? Puedo decir, es que la imagen vende, entonces la voy a poner como gasto deducible. Sí, lo que pasa es que ya la administración tributaria ha emitido bastantes criterios en esa línea, igual que los zapatos, igual que el tema de la vestimenta, de que ellos no lo consideran justos y pertinentes. No lo Hay considero. casos de ajustes tributarios, particularmente con comunicaciones, periodistas, ¿verdad? Exacto, ese caso, o sea, yo vendo una imagen, o sea, es una imagen lo que yo vendo, qué mejor que comunicaciones. O sea, yo estoy vendiendo mi imagen, o sea, mi activo más importante soy yo, ¿verdad? Es mi presencia, y lo ha rechazado. Ahora, es importante también decir que yo tengo que hablarlo así. Cuando a mí me fiscaliza que la administración tributaria y que viene con el ajuste, ellos sí van a hacer todo ese tipo de ajustes, o sea, me lo van a rechazar. Eso es como en las empresas, los gastos de fiestas de Navidad. ¿Qué mejor activo que los mismos colaboradores? Y eso es fijo, matemático, como dice uno, que se lo rechacen esos gastos. Silvia, ¿y qué pasa si ese traje decimos que no es un traje, es un uniforme y aquí tiene el logo del financiero y tiene... Ve usted cómo hay todo. Exacto, pero en ese caso, exacto, es que no, y está bien, porque un uniforme es un gasto útil y necesario porque, o sea, estoy formalizando mi empresa. Pero volviendo a ese ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Yo la administración tributaria es la primera que me va a revisar y es un hecho matemático que me lo van a rechazar. Entonces, yo puedo apelar en el mismo nivel administrativo al Tribunal Fiscal Administrativo. Y eventualmente se supone que si, aunque estén en el mismo nivel administrativo,
ellos tienen una independencia, digamos que se mantenga en la línea. No, rechazamos. ¿Cómo ha pasado? Y es que son casos de la vida real, sin que suene a programa, ¿verdad? Pero sí son así. Nos tenemos que ir escalando todo esto que a nivel, saliendo de la parte administrativa, donde podemos ir a defender. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso tiene un costo. Ir con un abogado, hacer mi apelación a nivel judicial, ¿me explico? Lo que uno siempre tiene que tratar es de que yo sí pueda demostrar eso. Vea el caso que está diciendo Kevin. O sea, ¿qué pasa? Esto es un uniforme, es un traje y tiene el logo, ¿verdad? Bueno, diferentes formas, y muchas veces es aquí en la mesa cuando yo me siento con el auditor tributario, que es esa primera visita que me hacen, y me tenga que defender, y como dice uno, se echa el pulsito, ¿verdad? de cómo defender esto. Pero en la vida real se han pasado ajustes de rechazo de gastos por ese tipo de trajes. Y es que son casos de casos, porque por ejemplo, una modelo o un modelo que da su servicio a través de una factura electrónica y lo contratan para esto, probablemente va a tener que invertir en ¿cómo se llama?, en vestimentas especiales para cada ocasión. Para poder atender al público. Entonces, sí, lo que pasa es que va a tener que hacer que en ese contrato del modelo va a tener que especificar que incluye su servicio, la ropa, esto, para que pueda ser deducible de impuestos. Entonces también va a prevalecer mucho que dice el contrato también. También una de las condiciones importantes que es muy común de cuando yo tengo el préstamo en mi casa y yo soy un profesional independiente. Puedo deducirme el 100% de los intereses de mi casa. También es muy común porque cuando vemos ciertas declaraciones, el interés está incluido, 100%, pero realmente no debería ser así. Porque, mira, es que mi oficinita, ¿cuánto es esa oficinita? Ah, bueno, un cuarto de la propiedad. Bueno, entonces quiere decir que del 100% entonces un cuarto es lo único que podrías aplicar como deducible. Que es muy común, que todo el mundo lo aplique para bajar impuestos, pero una eventual revisión, ¿qué va a decir tributación? Va rechazado porque no cumple el criterio. Entonces ahí también tendríamos que hacer que decir, bueno, no, es que ahí está mi oficina, es esa porción, y por ende me aplico esa porción como deducible. Claro. Y documentar, porque muchas veces, y eso es muy común, cuando llega la declaración de renta, lo primero, la conta se lleva a diario, y ahí es donde uno siempre tiene que ir haciendo como esa previsión, aunque uno sea persona física, ¿verdad? Nada más con actividad lucrativa, uno tiene que ir haciendo la previsión. Para eso existen los pagos parciales, nada más, saber que para eso existe, porque estás adelantando esa parte, para que no te dé ese monto tan alto, ¿verdad? Cuando tengas, sí, pegue duro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Uno ahí es donde tiene que ir analizando cómo va ese tema de los gastos. Y eso que dice Alberto, y no solamente en tema de la casa, también en el vehículo. Usted misma decía, bueno, es que yo tengo que usar el vehículo para irme a visitar al cliente y demás. Sí, pero el vehículo es de uso discrecional, así como la casa. Entonces, bueno, ¿qué conductor vamos a utilizar para establecer un criterio de costo y de establecer cuánto es ese monto que yo me voy a deducir y documentarlo? No solo hacerlo el último día, cuando está ahí el 15 de marzo, a las 3 de la tarde haciendo la declaración, mira, ¿cuánto me podría hacer? Y empieza uno con la calculadora. Y te digo las cosas porque uno las ha vivido principalmente con personas físicas con actividad lucrativa. Entonces, es establecer, así como hacen unas empresas, establecen un modelo de costo, establecen un conductor sobre el cual yo pueda establecer ese monto, metros cuadrados, por ejemplo, podría ser en un ejemplo de un conductor, en el tema de lo que es si yo tengo mi oficina en la casa, en el tema del vehículo, bueno, cuántos kilómetros, yo sé que suena a veces uno siendo uno mismo, el que lo hace, tipo de bitácora, tener kilómetros establecidos, trabajo por lo menos no sé, con el monto que establece la Contraloría, ¿verdad? Que incorpora en el kilometraje lo que es la parte de combustible, desgaste del vehículo, etcétera. Tener eso muy bien documentado. Aunque no seamos una empresa formal, me refiero a una que tiene una oficina aparte y demás, como siendo una persona física, igualmente llevar un expediente tributario mensual y anual. ¿Para qué? Para que no nos pongamos rojos cuando nos visite la administración tributaria y poderle dar la información. Son 4 años. Imagínate, uno a veces, ¿qué se acuerda de aquel año pasado? Imagínate, 4 años. No se acuerda lo que hizo del fin. No. Y que dicha que lo menciona Silvia, porque digamos, nosotros estuvimos en un caso donde era un médico, resulta que tenía su consultorio en Pérez de León, y por ende entonces el gasto de combustible era elevado dentro de su declaración de impuestos.
Entonces el auditor de la administración tributaria se enfocó mucho en el tema del gasto de combustible. Entonces nos pidió que le entregáramos una bitácora de qué días estaba yendo y cuánto era el kilometraje. De claro, reconstruir eso históricamente, eso casi es imposible. Entonces, por eso es que, y lo contamos porque lo hemos vivido, porque cuando llegamos a esos casos y vemos estas solicitudes de la misma administración tributaria, es aquí donde uno dice, realmente están tratando de hilar muy fino en aspectos que igual, póngale que ese gasto me hubieran ajustado un 20%, el ajuste de la administración tributaria hubiera sido tal vez 1 millón de colones. Entonces, tener un auditor 4 meses metido en una fiscalización para que el ajuste sea 1 millón de colones, no vale la pena. También costo-beneficio, pero uno entiende que la idea de una fiscalización es poder determinar si hay un ajuste posible o no. Entonces, pero de vez en cuando hay costo-beneficio. Yo digo afirmar cierres de fiscalizaciones donde el impuesto determinado son 300.000 colones. Y sinceramente es más caro el combustible de los vehículos para ir a firmar esa audiencia. Pero esa es la posición de la administración tributaria. Son los extremos, exacto. Ahora bien, para darle un regalito a la audiencia, Tatiana, como muy bien lo menciona Silvia, el tema de tener todo bien elaborado, quisiera comentarle a ustedes, emprendedores, que si usted tiene un emprendimiento adentro de su casa, que puede ser como una especie de soda, preparación de comidas express, o usted tiene un local comercial, pero en su casa tiene una bodega porque no le alcanza en su local comercial, o tiene una oficina, como dijo Alberto, entonces podría observar una capacitación que está en el YouTube del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que se llama Gastos Domésticos Deducibles del Impuesto a la Renta bajo el método científico, en donde se explica, dependiendo de cuál situación tiene usted, cómo usted utilizar parte del agua a través de los metros cúbicos, parte de la electricidad a través de los kilowatts, Una parte del aposento a través de la depreciación, los intereses que mencionó él, para elaborarlo de una forma que quede bien documentado para que pueda deducirlo de los impuestos, porque realmente usted sí tiene algo adentro de su casa. Ok, también aprovecho que se dirige a la audiencia para hacer consultas que ellos también han enviado sobre este tema, variadas de todo lo que han dicho ustedes tres. Entonces, dice don Juan Carlos Hernández, al impuesto sobre la renta que me deducen en el pago de la pensión, ¿se le puede rebajar el crédito por mi esposa? Ya lo abordamos. No, vamos a ver, cuando a él le pagan la pensión, que se la paga, digamos, entendemos la caja, ya ahí en ese caso ya viene ya el impuesto que corresponde, o sea, ya la caja hizo la retención porque él no va a hacer ese pago, eso lo hace directamente la caja cuando te pagan la pensión. Esa es la respuesta de don Juan Carlos. Flori Patricia Mata Granados, ¿qué porcentaje se deben aplicar en impuestos sobre la renta de periodo 2024 en empresas jurídicas y físicas? ¿Qué porcentajes? Sí, ¿qué porcentaje se deben aplicar? Me imagino que estamos hablando de la tasa impositiva. Sí, me imagino que sí. Ahí lo importante es que entender eso lleva sus pasos. Por ejemplo, lo primero es que ella tiene que verificar cuál es el nivel de ventas que tiene. Para el año 2024, un nivel de ventas superior a 120 millones de colones, tiene que pagar un 30% sobre la utilidad, no sobre los 120 millones, sobre la renta neta. Entonces lo primero es, repito, preguntarle cuáles son sus ingresos anuales. ¿Son más de 120 millones? Si la respuesta es sí, entonces sería un 30% sobre lo que queda, es decir, sobre el resultado final. Y algo importante también agregarle a esto, cuando uno habla del impuesto de renta, digamos, tiene que visualizar eso, como bien lo dice Kevin, si es una persona física con actividad operativa o si, ¿cómo se llama?, una persona jurídica. Igual, todos a 120 millones para arriba vamos a pagar el 30%, pero lo otro es que son tarifas escalonadas, ¿verdad? Que van a empezar el primer tramo, 4.126.000, ¿verdad? Era por ahí que andaba más o menos el exento, y después empieza con una tarifa, un rango de 10%, después 15%, después 20%, y si mal no me equivoco 25. Termina ya el 25%. Pero adicional vamos a ponerle otra cerecita al pastel, y es el hecho de que si soy una micro pequeña empresa registrada debidamente en el MAC o en el MEIC, ¿verdad? Entonces
podríamos pensar eventualmente si es el primer año de actividad económica, que eso puede ser tanto física, persona física, como también jurídica. Podríamos entonces disfrutar de una exoneración que empezó a regir, de hecho, para este primer periodo, ¿verdad? Porque fue en diciembre que se hizo la modificación. Antes eran 3 años que tenía un beneficio la micro o la pequeña empresa. Ojo, micro pequeña, no mediana, micro pequeña inscrita debidamente. Que era, primero teníamos 3 años de que el primer año un 100% de descuento, imagínense. Segundo año teníamos un 75% y el tercer año teníamos un 25%. Vamos escalonando, no escalonando, íbamos bajando el porcentaje. Pero en diciembre del 2023 se modificó específicamente y eso se amplió a 6 años. ¿En qué sentido? No me acuerdo ahorita los rangos, pero si no me equivoco es primero, segundo y tercer año hasta el 0%. Imagínense, cuando estamos empezando un emprendimiento a nivel administrativo es cuando uno está empezando que tiene más gastos que ingresos, ¿verdad? Entonces, pero eventualmente nos podría ayudar. Después los otros, cuarto, quinto año, si mal no me equivoco, ¿verdad? Ya estaba con el 75% de descuento. Y vamos a ver, 1, 2, 3, son 6 años específicamente y ya los últimos años, ya lo que va a estar pagando es solamente un 25%. Pero eso es para las nuevas empresas que se inscriben, ¿verdad? Que me salí de administración tributaria en el 2020 y ahora me volví, ya usted estaba inscrita. No aplica. No aplica. Esos cuidaditos sí hay que tenerlos, porque a veces, es que me desinscribo hoy y mañana me inscribo otra vez. Y ya gozo de eso. O inicio con otra vehículo jurídico. Ajá. Estaba como persona física, ahora arranco como persona jurídica. Hay que tener Tampoco mucho cuidado. aplica. No es que no aplica, ¿verdad? Es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque... vamos a lo siguiente, uno de los alcances que tiene la administración tributaria es desconocer estructuras, porque esa estructura se podría considerar que está aprovechándose para tener un beneficio fiscal, donde la administración tributaria se ve perjudicada. Entonces la administración tributaria, dentro del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, puede desconocer una estructura jurídica. El tema ahí es ver si lo que usted hizo fue un movimiento artificioso para erosionar la base imponible o para disfrutar de estos beneficios, ¿verdad? Y que fácilmente sí se puede, ellos lo pueden detectar. Claro. Hay que analizar bien el caso pero esos son los rangos. Igualmente, todo esto está, en el colegio, ¿verdad? Existen todas las páginas. Doña Silvia, si ya sus ventas en persona jurídica, ¿verdad? Estamos hablando, si ya sus ventas son menores a 120 millones, entonces sería lo que tiene que pagar los primeros 5 millones, un 5%, y ahí va subiendo 10, 15, hasta un 20 nada más. Perfecto, bueno, creo que a doña Flori le quedó bastante clara la explicación. Vamos con José Luis León Barquero y la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento fiscal por la venta de una propiedad donde no existe habitualidad realizada tanto por una sociedad activa o inactiva, y si hay diferencia, a qué se debe? Y pide precisar la tarifa si se graban las utilidades por dicha venta, la distribución de dividendos y las ganancias de capital. Bueno. Todo eso hay que verlo separadamente, ¿verdad? Sí. Está muy amplia. Sí, pero ¿Qué le dirían? Es que, digamos, combina varios aspectos. Habla primero de una venta de una propiedad y posteriormente menciona dividendos, que es otro tipo. Digamos, cuando es un tema de una venta de una propiedad, lo único, uno como asesor, uno lo que tiene que preguntar es, ¿esa propiedad la adquirió antes o después del 1 de julio de 2019? Okay. Porque si la adquirió, pongámosle que en el 2018, si esa propiedad fue adquirida en el 2018, él podría optar por tributar el 2.25 del precio de venta. Si ya la adquirió entrada la ley, 1 de julio de 2019, póngala que la adquirió en el 2020 y la vende hoy, ya él no podría optar por el 2.25 de precio de venta, tendría que optar por el 15% de la utilidad. ¿Okay? Y tributar bajo ese esquema y hacer su declaración de ganancias de capital, porque no es su habitualidad. Formulario de 162, Formulario para que de una 162. vez vayamos poniéndole el número. Okay. Entonces, ya teniendo eso, ahí ya. ¿Qué es lo que sucede? Y se ha hablado, y nosotros como asesores, tal vez podemos ser que opinemos diferentes, la administración tributaria ha indicado que si esto está en una sociedad y luego este dinero lo va a retirar el accionista, ya sea como un dividendo,
La administración tributaria en diferentes oficios ha indicado que eso debe tributar el impuesto al dividendo, que es el 15%. Se ha estado sobre la mesa muchas firmas, se habla porque cuando leemos el artículo de la ley, se ve que esto se enfoca mucho al tema de que se considera que ese 2.25 o el 15% de esa utilidad, de esa venta de propiedad, se considera un impuesto único definitivo. Ya sé. Vamos, entonces, y cuando vamos al concepto de los dividendos, el concepto de los dividendos dentro del apartado de la ley y reglamento lo enfoca mucho a los entes que tributan bajo el impuesto sobre las utilidades. Y esto no es un ente que esté tributando bajo el enfoque del impuesto a las utilidades. Entonces ahí existe ese gris, estamos dentro del proceso, porque la administración tributaria es muy claro. Ellos dicen, tiene que haber un 15%. Pero cuando nosotros estamos leyendo los alcances de la ley y reglamento, nosotros indicamos que eso no debería tener el alcance del 15%. Pero bajo un proceso muy conservador, y estando aquí, vamos a tener que instar a lo que dice la administración tributaria. ¿Por qué? Porque si no cuadramos con lo que dice la administración tributaria, entraríamos a lo que explicó Silvia, irnos al Tribunal Fiscal Administrativo, si no resolvemos el Tribunal Fiscal Administrativo, ir a un posible contencioso. Eso pensando que es una persona jurídica la que está vendiendo la propiedad, pero si fuera una persona física, no había problema de nada, solamente... Solo iría la tipificación del 2.25 o el 15%. Ahora bien, Okay. si esa propiedad... De acuerdo al año, perdón. Ajá. Sí, va a depender mucho de la fecha de adquisición de esa propiedad. Vea que la persona no dijo qué propiedad es. Si fuera la casa de habitación, Bueno, sí. Sí, Lo que pasa si es fuera que, la casa de ajá, habitación, entonces está exento. ahí nada más, y vamos a lo mismo, Alberto, y eso es un tema que será discutido. ¿Qué pasa? Porque él también le habló del tema de impuesto a las utilidades, ¿verdad? Vamos a meterle el otro punto, es que tiene tantas aristas, por eso decía que es un globo de información, de consulta, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, se trata de una empresa, y voy a hablar solo de este caso, de una empresa que tenía un terreno, y bueno, empezó a lotear, dice, no, yo solo voy a ocupar esta parte, esto lo voy a lotear, lo voy a vender. Entramos definitivamente a decir, bueno, eso forma parte, era un terreno que estaba dentro de la actividad per se del impuesto a las utilidades. Estoy hablando de terreno, incluso puede ser una bodega que tenía antes y que pues, se ha achicado el negocio y la va a vender. Pero todo formaba parte de un solo patrimonio que tributaba en utilidades. Deberíamos entender que esa empresa que paga sobre utilidades, esa otra partecita solo entra a ganancias de capital, que la regla general es un 15% de la ganancia, o un 2.25 igualmente con la parte de si es antes del 1 de julio del 2019, o debería de formar parte de utilidades y ya ahí entramos, cuidado y no, a pagar por un 30% cuando tributamos. La administración tributaria ha sostenido, y no solamente sostiene, bueno, y el fundamento legal es el tema de algo que se llama integración de rentas. Cuando yo no logro dividir un patrimonio de lo que es utilidades y lo que son ganancias de capital y también lo que es rentas de capital inmobiliario, me dice la regla que tengo que integrar todo y eventualmente tributar por el 30%. ¿Por qué este punto? No sé cómo ¿verdad? Porque ahí sí podemos tener alguna diferencia, pero por ejemplo, la parte de auditoría, cuando tienen que hacer todo lo que es la reserva de esa eventualidad de ese impuesto de rentas de capital, impuesto ¿cómo es que se llama? Diferido y demás. Entonces, pasivo por impuesto de renta diferido eventualmente, que si la empresa vende ese bien, en un futuro va a tener que pagar ese impuesto sobre qué tarifa, sobre el 15 o sobre el 30. Ahí empiezan a gestionarse un montón de cosas que no solamente va a ser cuando ya yo lo voy y lo vendo, sino inclusive cuando revelo estados financieros auditados. Entonces, ahí saber que la posición de Hacienda, bajo el fundamento de la integración de rentas, va a ser esa. Si yo logro dividir y yo digo, no señor, yo sí puedo separar ese activo de esto que yo tengo en utilidades. Este activo yo no lo dedicaba a utilidades. Entonces vamos por el 15. Esa es la posición de la administración tributaria. Sí, y cuando se asocia con eso, por ejemplo, siguiendo el tema de la bodega, que menciona Silvia, es que esa bodega, yo hice una inversión, esa inversión se depreció. Exacto. Quiere decir que yo iba aplicando un gasto deducible en el tiempo, por ende Hacienda lo que dice es, si usted utilizó la depreciación, por ende cuando vos das a esa bodega, debes de tributar bajo el esquema del impuesto a las utilidades. Todo tiene un sentido. Claro, bueno, pero bueno, una respuesta
Bastante amplia, pero una consulta Sí. bastante Sí, amplia de por don eso José Luis. vamos a ir paso a paso porque es... Vamos a ver esta otra consulta que nos envía doña Ana Marcela Sancho Vázquez. En el beneficio fiscal a las empresas pymes, según última resolución, aplica tanto para personas físicas como jurídicas. A las personas jurídicas se les limita por el monto en la renta bruta, sin embargo, a las físicas no se les limita o al menos no viene en la ley. ¿Saben de alguna limitación en cuanto a los ingresos hacia las personas físicas para la aplicación de este beneficio o bien su amparo es estipulado según la categorización del MEIC? ¿Qué opinan? Vamos a ver, igual la persona física puede inscribirse como micro pequeña empresa, tanto en el MEIC como en el MAC, porque puede ser incluso un productor, ¿verdad? Pequeño productor. Es lo que establece el MEIC o el MAC para las micro, pero sí también tiene para ingresos, es el mismo dato de los 120 millones. O sea, porque puede ser una micro, una pequeña empresa, que ya se estaría saliendo como del monto eventualmente de los 120 millones, pero entra en la misma línea de, o sea, si se sobrepasa esos 120, ya ahí ya estaría perdiendo ese beneficio. O sea, por un lado somos micro, pequeña empresa en el MAC o en el MEIC, pero por otro lado tuvimos, gracias a Dios, un ingreso mayor en el año de más de 126 millones, de 120 millones, y entonces ya ahí ya estaríamos saliendo, ya ahí no somos micro, pequeña empresa, por lo menos no ante la administración tributaria. Hay que cuidar eso. Para mí ya dio en el punto en la consulta, correcto. Y es importante ver si es un ingreso extraordinario. Sí. Okay. También. ¿Por Porque qué? puede ser que vendió la bodega y eso le disparó los ingresos operacionales. Ok, perfecto. ¿Don Kevin, coincide también? Coincido, nada más que agregar. Perfecto. Edgar Chacón pregunta, ¿hay proyectos para atenuar el actual modelo de alquileres de solo 15% de deducción? Vamos a ver, pero vamos a ver, tenemos dos cosas. Lo que son, digamos, una persona física o con actividad lucrativa de lo que es rentas de capital inmobiliario, que es el tema de los alquileres o arrendamientos o subarrendamientos, y por otro, el tema de los fondos inmobiliarios. Efectivamente, en el tema de cuando no soy un fondo inmobiliario, soy una persona que tiene una casa, que tiene un local, o sea, vamos a entrar siempre con el 15% de gastos deducibles, punto. Eso es todo. Para el fondo inmobiliario sí es un gasto de un 20%. Esa es la única diferencia que tal vez pudiera ser eventualmente para que la tome en cuenta, ¿verdad? Proyectos actualmente en la Asamblea Legislativa que quiera cambiar estos porcentajes, no. No, o sea, atenuarlo no hay en resumen, No ¿verdad? hay, ahorita no hay. Lo único ahí es, ¿verdad? Pero no tiene que ver mucho, es que si esa persona tiene un empleado, entonces ya se sale de ese canasto y se puede pasar a ¿cómo se llama? Utilidades. Solo utilidades por un periodo de 5 años. Ajá, pero es todo Y un al proceso año ahí. siguiente cuando hace Y la tiene que solicitud. hacer una solicitud formal para trasladarse de rentas de capital impuesto a las utilidades. Sí es importante que cuando inicie, porque por la administración tributaria lo enfoca a inicio de cierre de periodo, inicio fiscal. Entonces, por ejemplo, si hoy tramitan, le darían el beneficio de traslado hasta el 1 de enero del 2025. Ok, perfecto. Mario Sánchez Corrales, ¿por qué un jubilado debe pagar renta si no genera ingresos? Es que es una riqueza, nuestra ley. Suena tan bonito, ¿verdad? Ojalá fuera, no me disculpa. No, Nada más, pero suena muy rico. Lo que pasa es que nuestra ley de impuestos sobre la renta grava de diferente manera las diferentes riquezas. Y se considera que en ese caso tanto el impuesto al salario como el tema de lo que son las pensiones es un tipo de riqueza. Entonces se entra a tributar dentro de esto porque el objeto del impuesto sobre la renta como tal lo incorpora como uno de los tipos de riqueza. Así tal cual es en materia tributaria como se trata. Y está grabado en la fuente, ¿verdad? Es decir, ya él va a recibir el neto. Es más, tal vez ni sabía. Es igual, si la pensión del mensual no supera los 929,000 colones actualmente, pues entonces pues no va a ser efecto del impuesto. Buen punto, ¿verdad? Buen punto. Sí, eso es muy importante, sí. O sea que si es menos de 929,000 colones, ni se preocupe. Sí, por ejemplo, 800,000, para poner un número, 800,000 no le habría ningún rebajo de ningún impuesto. Y muchos de los que reciben más de 1 millón y resto, tal vez ni siquiera sabía que le están haciendo ese rebajo. Sí, porque llegan, sí, los montos Porque llega más ya. altos. Sí, ya llega un depósito directamente a su cuenta y el ente que pagó es el que está obligado a hacer estos tipos de retenciones si Exacto. aplica en la fuente. Okay. Yo agrego una consulta y es que escuché, no recuerdo si fue don Alberto o doña Silvia, que mencionaron lo de los
lo de los pagos parciales en este tema. Ok, perfecto. Entonces, este tema también genera mucho interés en el financiero. Vemos que cada vez que hablamos se acerca el primer pago parcial. Bueno, estamos a un pago parcial ya. Estamos en junio, el primero. Cierto, estamos el 28 de junio ya es el primer pago. Para que la gente esté atenta y lo haga de la manera correcta. Y yo sé que este es un tema amplio, pero bueno, aprovechemos estos minutos. Porque los pagos parciales sabemos que, bueno, 25, pero que lo hablen ustedes, que son los que saben. Me gustaría iniciar con don Alberto. Pagos parciales, ¿todos los tienen que hacer? ¿Están obligados? Sí, de hecho, todos estamos ya en una condición obligados de realizar los pagos parciales, siempre que hayamos tenido rentas en periodos anteriores, ¿no? Porque si hemos tenido pérdidas, muchas personas van a llegar ahora este 28 a pagar y no van a tener ningún cargo de impuesto. Todos estamos obligados, solo el sector agrícola es uno de los sectores que tiene ese privilegio de no poder realizar los pagos parciales, pero de lo demás todos tenemos que realizarlo. ¿Qué pasa si no lo realizamos? Igual va a venir un tema de intereses porque estamos en una obligación, porque pasa muy común. ¿Qué es lo que sucede? No los pagué en los 3 pagos parciales, vine y hice mi declaración de renta, me dio un impuesto de 2 millones de colones y pago los 2 millones el 15 de marzo. ¿Qué hace el sistema de la administración tributaria? Agarra esos 2 millones y va a autoliquidar los pagos parciales y se cobran los intereses. 2-3. Entonces, ¿qué pasa? Muy común que lleguen y me dicen, Alberto, es que llegó un cobro de Hacienda diciéndole que yo le debo impuesto de la declaración y yo pagué, aquí están los 2 millones, yo cancelé. Es porque el sistema de la administración fue a liquidar los pagos parciales primero. Entonces, ¿qué quedó el remanente de último pago? De los intereses que te cobraron. Por no seguir el debido proceso. Exacto. Entonces. Es que sí, expresamente en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios se establece que igualmente los pagos parciales generan intereses. Antes del 2012 todavía esto no pasaba. Entonces la gente se esperaba, liquidaba el impuesto cuando correspondía y no pasaba nada. O sea, lo cobraba la administración, pero uno lo apelaba. Y ¿por qué? Porque la norma no lo decía. Ahora sí lo dice expresamente. Y además de eso, es importante, digamos, decir ahí que los pagos parciales eventualmente pueden uno solicitar o una eliminación o una disminución. Hay un reglamento para esto, solamente que uno lo tiene que hacer con anticipación. Ahí nada más dice que usted lo puede solicitar antes de que venza, pero si usted lo hace el 27 y vence el 28, téngalo por seguro que tributación no le va a contestar. Esto es una petición al amparo del artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que tiene una duración de 2 meses para que la administración tributaria te resuelva. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Mire, al menos hágalo con 2 meses antes de que venza ese primer pago parcial, pero tampoco es como que yo quiero, ay, es que no puedo pagar mucho. No, es porque usted demuestre o que tuvo el año pasado, en alguno de esos 3 periodos, un ingreso extraordinario. Entonces usted lo demuestra, mire, es que yo vendí una línea de producción, se me ocurre, y entró dentro de las utilidades y por eso me hizo crecer ese impuesto tanto. Entonces por eso afecta la base sobre la que se calcula ese 25, en total 75%. O porque usted tiene una proyección, bueno, se me fue un cliente, 2 clientes muy importantes en este periodo, entonces ya yo proyecto que no va a ser este mismo monto. Entonces usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que dar en ambos casos estados financieros proyectados. Y entonces, ¿qué es lo que da usted ahí? Es la prueba de que visualicen que ese impuesto usted necesita disminuirlo. Por ejemplo, las zonas francas les pasa muy a menudo, las que tienen un pago de renta más bajito que el normal, el 30. Ellos tienen que siempre estar haciendo esa solicitud. ¿Por qué? Porque, digamos, ellos dicen, voy a hablar del 6%, que pagan un 6%, no el 30%. Entonces tienen que hacer esa solicitud para que les ayuden a bajar ese pago parcial. ¿Por qué? Porque vamos a generar, si no, un monto mayor y por ende generar saldos a favor. Claro. Don Kevin, me gustaría que le recuerde a la audiencia ¿qué meses es en los que se realizan los pagos parciales y cuál es el gran mes de cierre, que es al año siguiente de que inicia? Sí, bueno, primero que todo, estimado emprendedor, efectuar los pagos parciales es saludable para usted y para el país. Realícelos. Si no, entonces haga el procedimiento que manifestó Silvia Castro, para que no le suceda y no le quede un hueco pendiente de pagar en el impuesto de renta, como lo mencionó don Alberto. Ahora bien, con respecto a las fechas, vamos a ver, sería abril, mayo y junio, en junio. Ese trimestre, ¿verdad? En junio, junio es. Agosto, septiembre, en octubre. No, septiembre. Septiembre, ok. Junio, septiembre, sí.
Octubre, noviembre y en diciembre. Entonces vamos a ver junio, septiembre y diciembre. Ahí estamos, ¿verdad? Exacto, último día hábil. Ajá. Último día. Último Tengo día todo hábil. el mes. ¿Tiene todo el mes? Hábil, o sea, si cayó Hábil. viernes 28, no. El 28. Por eso el Junio, viernes, septiembre y diciembre. por eso este junio es viernes 28. Y en marzo es el pago ya de la liquidación, que tiene que contemplar sus pagos A lo más parciales. tardar el 15 de marzo. Y hago una declaración. Y se hace la aclaración con el D101, a más tardar el 15 de marzo. Que allí se supone que se contemplan, se supone no, se contemplan los pagos parciales. Y de una vez se cancela. Tiene que cancelarse de una vez, Sí, ¿verdad? se determina el impuesto final, se le rebaja o se le deduce los 3 pagos parciales que realizaste en el año y el saldo es el que tienes que cancelar el 15 de marzo para no incurrir en intereses. ni Correcto, mora. si no lo cancela ahí empiezan a... Sí, los pagos Los parciales intereses. no hace uno una declaración. Los pagos parciales, el mismo sistema por conectividad lo tiene. Bueno, los grandes contribuyentes nacionales, que no se les olvide, ¿verdad? También si nos están viendo, que tienen la obligación de pagar el pago parcial y así todas las obligaciones por DTR en el ATV, que eso es directo. De hecho, es una de las fórmulas más recomendadas. No solo los grandes contribuyentes son los obligados, pero yo creo que para todos debería de ser que eso siempre fuera un hábito, pagar por DTR, que es un sistema sobre el mismo ATV que uno hace el pago, pero los grandes contribuyentes sí lo tienen. Eso es domiciliar la cuenta Ajá. bancaria para que le hagan el cobro respectivo. Exacto, y que nos ayuda mucho el DTR, solo para que lo tengamos en cuenta ahí. Puede ser que un contribuyente tenga saldos a favor y los puede utilizar. Entonces, si lo hace por DTR, tiene la seguridad que se lo aplica directo. Más en cambio, si lo hace por otra forma, que es el D17, ahí sí dura más y hay errores eventualmente. Entonces, como para nada más para salvaguardar eso. Bueno, de hecho, puede ser que exista un saldo a favor. Hoy viene el pago parcial y quiero compensar mi saldo a favor con el pago parcial. Tal vez no tengo la condición de gran contribuyente. Entonces, ahora existe un procedimiento dentro de la Administración Tributaria Virtual, que es el ATV, donde yo tengo que ir a hacer el direccionamiento del pago parcial por medio de una compensación. Y ahora también tengo que hacerlo en la plataforma también. Es importante porque antes lo que hacía era el formulario de 110, colocaba la compensación y salía al banco a cancelar. No, ahora se tiene que hacer dentro de la Administración Tributaria Virtual. Perfecto. Y entonces al final, en marzo pagaría nada más el 25% restante. Si todos los números son perfectos, Sí, correcto. son perfectos. Si lo hicieron bien. Sí. Ok. Y ahora para terminar, con el tipo de cambio, con la moneda, si trabajo en dólares, lo tengo que presentar en colones. Si lo trabajo en colones, todo bien. ¿Cómo se maneja ese tema del tipo de cambio? Bueno, con el tipo de cambio, todo lo que es para efectos tributarios, ahí tiene que utilizarse el tipo de cambio de venta que establece el Banco Central, que ahí siempre hay diferencias, ¿verdad? No sé si usted me secunda con el tema de cuando uno está revisando impuestos, porque lo hacen al tipo de cambio de venta, pero de la ventanilla donde tienen usualmente su transacción. Y tiene que ser expresamente la ley, tanto de renta como de IVA, dice tipo de cambio de venta del Banco Central. Lo hacen en su Central. banco. Sí, digamos, por ejemplo, dice, yo tengo en mi banco X, utilizo el tipo de cambio de ese banco. No, es exclusivamente del indicador de tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica, De venta. de venta. Y tengo siempre, por más contabilidad que lleven dólares, porque eso va a depender mucho de mi moneda funcional, así va a ser mi contabilidad. Indiferentemente mi moneda funcional, si es dólares o si es colones, siempre para efectos tributarios, yo tengo que preparar la información en colones costarricenses. Ok. Siempre. Correcto. Tengo que hacer entonces siempre esa conversión. Completamente. Ok, Estamos. perfecto. Ahí lo que vamos a entrar en disputas si el efecto del gasto o el ingreso es deducible o es gravable bajo el concepto de realizado o no realizado. Ya entendemos que la posición de la Administración Tributaria siempre es hay que hacer la separación del realizado y no realizado. Otros nos damos la tarea La de mayoría. ir a echarnos el pulso, de llegar y decir esto es gravable, esto es deducible, hables el gasto por efecto cambiario o hables el ingreso. Entonces, sí es importante siempre tener esto en consideración. ¿Por qué? Porque tal vez una persona que facture, pero tiene sus cuentas por cobrar, pero en su declaración solo colocó los ingresos traducidos y puso los gastos, pero nunca hizo la conversión.
entonces puede ser que la administración venga y le haga un ajuste por el efecto cambiario. De hecho, hay un proyecto de ley en este momento, ya creo que ya pasó el tiempo de dar observaciones, si mal no me equivoco, creo que fue la semana pasada, sobre que ahí dice expresamente en el proyecto de ley que tanto el realizado como el no realizado sí es deducible o es gravable. Vamos a ver, es que nada más así como muy quickly, ¿verdad? Como diciendo muy rápido, el artículo 5 de la ley de renta expresamente, y ahí es donde uno como asesor dice, la ley expresamente dice es deducible y es gravable, sea realizado y no realizado, o sea, lo que le llamamos valuación al final del periodo y lo que yo de verdad cambié. Así lo dice expresamente para utilidades. Y por otra parte dice el tratamiento para lo que son rentas de capital, que ahí dice sí la realización. Ve que son dos diferentes tratamientos, que es la posición de la administración tributaria desde el primer periodo fiscal que empezamos con reforma, 2020, que es solamente lo realizado. O sea, está extrapolando lo que es rentas de capital a utilidades. Eso es el problema que nos ha pasado. Entonces uno como que recomienda ser constante, pero hay un proyecto de ley que secunda que es esto, lo que es realizado y no realizado deducible o gravable. Esperemos que tengamos algo positivo ahí, ¿verdad? Sí, totalmente. Mi aporte para la audiencia es explicarle que el tema de realizado y no realizado tiene que ver con lo siguiente. Realizado son aquellas operaciones en las cuales generaron un diferencial cambiario producto de que hubo cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas o compras. En cambio, el diferencial cambiario no realizado es cuando no hubo moneda, de intercambio de moneda, es decir, lo que hubo fue una valuación de una cuenta. Por ejemplo, tengo una cuenta por pagar en dólares, el tipo de cambio subió y bajó, entonces tengo que revalorizar la moneda al tipo de cambio actual y genera una diferencia. No hubo intercambio de moneda, solamente una revalorización. Perfecto, entendido. Sobre todos estos temas, perdón, ¿Dónde? Sobre todos estos temas hemos hablado en El Financiero, cómo aplica el tipo de cambio, los pagos parciales, el impuesto sobre la renta. Pueden visitar elfinancierocr.com para leer estos artículos de manera completa. Muchas gracias a cada uno de ustedes, doña Silvia Castro, don Alberto y también don Kevin por venir aquí a acompañarnos. También muchas gracias a Baker Tilly Costa Rica y al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica por presentar este espacio, este foro de gran aprendizaje sobre impuestos sobre la renta en Costa Rica. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio.